ciencia, me voy viendo los apuntes que fui tomando de cada clase para contarles. Habíamos visto la relación que tenían las tecnologías con la ciencia, la técnica, la ingeniería, la filosofía, la salud en cada uno de sus aspectos que podían ser el físico, el psíquico y el social. ¿Recuerdan esa parte? Cuando hablamos de que era un proceso tecnológico y cómo lo íbamos relacionando, que dijimos, definimos qué era la ciencia, definimos qué era la técnica y definimos qué era una tecnología que era el producto final entre la conjugación de la ciencia y de la técnica. Después habíamos hablado en la segunda clase sobre el aporte de la ingeniería a nivel de la evolución de las tecnologías con proyectos, donde se proyectaba qué se quería crear y a partir de ahí se iban generando diferentes modificaciones o tecnologías más específicas. Y después le agregamos la relación con salud, definimos cuál era la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y también definimos que la salud tenía 3 aspectos importantes a relacionar, que era el aspecto físico, el aspecto psíquico y el aspecto social. Y por último lo relacionamos con la filosofía, que tenía que ver con qué relación humanitaria, qué aspecto humanitario encontrábamos en las tecnologías. Eso era lo que habíamos visto en la primera y segunda clase. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, bueno, sí, profe. Con esto habíamos hecho un trabajo. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que pensar una tecnología y tratar de relacionarla con esto? Y yo se los corregí a todos y les puse a los que debían corregir algo, se los aclaré, y a quienes no debían corregir algo, estaba correcto, así que no había nada que hacer. De este punto de la primera y segunda clase, esto que les conté es concretamente lo que voy a tomar. ¿Sí? O sea, a través de una tecnología, tratar de relacionarla, cómo tratamos de generar la relación. Tal vez la tecnología se las dé yo, tal vez la tecnología la tengan que elegir ustedes. La verdad es que el examen todavía no lo hice, así que no les puedo confirmar cómo va a ser eso, ¿sí? Pero ese punto nosotros ya lo habíamos hecho en un trabajo, así que nada nuevo más que eso que hicimos y de la manera en que lo hicimos. Claro está que la forma de tomar el examen puede variar, o sea, lo que no van a variar van a ser los contenidos ni hacia dónde voy a apuntar de cada contenido, ¿sí? Lo que puede variar es que sea un examen a desarrollar, que sea un examen de preguntas y respuestas, que sea un examen con ítems mezclados, por ejemplo, con contestar verdadero o falso y justificar, o con, por ejemplo, una parte que sea de selección múltiple, que es como si fuese un multiple choice, o que tenga también preguntas donde ustedes tengan que responder. Cualquiera de esas opciones va a ser la que se dé. Si es un examen en el que ustedes tengan que desarrollar, ahí va la pregunta para Lara Duarte, la respuesta va para Lara Duarte que me está preguntando. Si es un examen a desarrollar, ustedes van a tener más tiempo. Pero si es un examen del tipo multiple choice, van a tener solo 40 minutos para hacer el examen. La forma de hacerlo va a ser, ¿vieron en los trabajos en clase que yo les publiqué, que ustedes tenían una tarea o, por ejemplo, les publicaba textos o lo que fuera, y ustedes, había algunos que tenían un tiempo, por ejemplo, tenían una semana para poder entregarlo, ¿sí? Yo los corregía y el mismo Classroom les corrige o les toma el tiempo en cuánto tiempo ustedes lo entregaron. A mí me informa particularmente en qué horario fue entregado y a ustedes les pone entregado en tiempo, que les permite la entrega, o si no, les va a permitir la entrega, pero les va a tener una leyenda en rojo que les diga entregado fuera de horario, ¿sí? O fuera de término, ¿sí? Entonces, en el examen va a estar explícito que quien entrega fuera de término se considera desaprobado. Así que ustedes tienen que considerar el tiempo que les va a llevar a ustedes subir el examen, ¿sí? Yo se los voy a publicar en una tarea con tiempo para desarrollarla y ustedes van a tener que abrir ese documento, que es un documento Google, y lo van a tener que completar y volver a subirlo en Classroom tal como hicieron con los trabajos. ¿Comprendido hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? De los temas que usted estuvo pasando los resúmenes, el parcial es el trabajo práctico número 1 con el ejemplo del termómetro. No tuvieron otro. Bien. Pero sí, a través del trabajo en clase, yo les
fui subiendo, por ejemplo, texto o, por ejemplo, algún ejercicio para que ustedes hagan sin entrega, pero sí se lo subí a través de ese sistema de trabajo en clase. Me refiero a que no lo van a tener en el tablón de novedades, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, yo el examen se los voy a subir, no sé, eso iba a acordar con ustedes ahora, si les venía bien a las 14 o a las 15 horas. Dependiendo de ustedes, lo que me dijeran era lo correcto. Más tiempo de 1 hora para realizar el examen no van a tener. Va a ser 40 minutos si es choice, o si es una selección múltiple, y 1 hora si es un examen a desarrollar, ¿sí? El examen, si ustedes fueron siguiendo cada una de las clases, tomando los apuntes, si vieron los que yo les fui, digamos, adjuntando, o los ejes que les fui mandando en los resúmenes, o en los apuntes que yo iba tomando, tiene que ver con eso. Y mucho es de lo que ustedes puedan pensar y de lo que ustedes puedan relacionar, más que definiciones puntuales, ¿sí? Yo generalmente no tomo una definición puntual porque no me interesa que estudien de memoria y que sepan algo de memoria. Me interesa que sí puedan relacionarlo o que sí puedan darme ejemplos, ¿sí? Entonces, en base a eso, es cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, en las 2 primeras clases, con lo que les decía recién, un ejercicio o una pregunta podría llegar a ser, por ejemplo, no sé, hicimos el ejercicio del termómetro, ¿no? Entonces, si tengo un termómetro respecto a la relación con la ciencia, el termómetro se sabe que es para medir la temperatura, ¿sí? Y ustedes me pueden contestar que es correcto o que es incorrecto, ¿sí? O sea, que es verdadero o que es falso. Si lo tienen que justificar, van a tener que justificar por qué eso que estoy diciéndoles es correcto o es incorrecto. ¿Se entiende? Sí. O sea, que las definiciones, por así llamarlo, se las voy a dar yo. Yo lo que necesito que ustedes hagan es pensar y responder con el pensamiento de cada uno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si es múltiple choice, yo creo que es mejor. No sé qué decirles. Algunos quieren eso y algunos no, por eso. O sea, todo va a depender de cada uno, ¿sí? Por mí, para mí, si el alumno estudia y sabe, no importa cómo le tome el examen, lo va a poder realizar sin ningún problema cuando haya estudiado, ¿sí? Bueno, después, siguiendo con los temas que nosotros teníamos, eran, esperen que voy siguiendo el Classroom. Después, en la siguiente clase, lo que habíamos visto era lo del texto de Masáfero, que tenía puntualmente, ustedes tenían también que hacer un ejercicio que no era para entregar, pero era un ejercicio donde tenían que marcar ideas principales, conocer de qué se trataba la tecnología médica, cómo se adquiría. ¿Recuerdan eso? Y ahí es donde vimos, donde empezamos a ver lo que eran las transferencias de tecnologías. ¿Recuerdan este apunte? Miren. Sí. Era este. Sí, profe. Bueno, Sí. porque tengo un fondo con mis hijos. Obligatoriamente tengo que ponerle fondo, porque si no tengo a mis hijos dando vuelta por acá. Bueno, en este apunte, puntualmente yo lo que les voy a preguntar sobre esto es ¿qué es una tecnología médica? ¿Sí? No la definición concreta, sino por ahí les digo, bueno, tal cosa, ¿consideran que es una tecnología médica? ¿Por qué? Y ustedes lo van a tener que relacionar. Otra de las cosas que voy a preguntar de esto es lo que tenga que ver con el ejercicio que habíamos hecho verbalmente cuando hablamos sobre las transferencias de tecnologías y todos los ejemplos que ustedes mismos me habían dado. No sé si recuerdan eso. ¿Se acuerdan que la mayoría me decía, no, la vacuna? Y yo dije, bueno, pensemos en otras cosas porque vamos a necesitar otros ejemplos para cuando hagan el parcial, ¿sí? Entonces, en ese caso, van a tener que pensar en otros tipos de ejemplos, en el caso de que yo les pida ejemplos. Y si no, yo les voy a dar los ejemplos y ustedes lo van a tener que relacionar con qué tema estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo tecnologías que se adquieren para un centro de salud,
y les pongo como otra definición, tecnologías que se compran a otros países o se hacen intercambios porque no se pueden producir en forma nacional o con industria nacional. Y la opción que tienen va a ser transferencia de tecnología y tecnología médica, ustedes van a elegir una u otra dependiendo de lo que fuera, ¿sí? De esa forma va a ser la relación que tengan las actividades. Sí o sí, en cuanto a lo que es, no definición exacta, pero sí al tener el conocimiento exacto, voy a pedirles que ustedes sepan de qué se trata la ciencia, de qué se trata la técnica y de qué se trata la tecnología. Si bien no les voy a pedir que ustedes me lo definan concretamente, me voy a dar cuenta si ustedes saben de este tema con la relación que ustedes hagan en las siguientes respuestas. O sea, por esto, si yo les pregunto a ustedes, el ejemplo que les di del termómetro. El termómetro sabemos que sirve para medir la fiebre. Yo sé perfectamente que ustedes lo están relacionando con la ciencia, ¿sí? Porque es el conocimiento, la observación, las teorías que nosotros tenemos para poder utilizar una tecnología. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿O ya se han perdido? Bueno, después habíamos hablado, perdonen, que yo tengo clase a clase y lo voy viendo en el Classroom también. Después habíamos hablado de que las tecnologías sí o sí siempre se consideraban que resolvían las necesidades que tenía el hombre, las necesidades que tenía la población. ¿Y se acuerdan cuando vimos los videitos que yo les había compartido de YouTube que tenían que ver con las necesidades que eran primarias y secundarias? Y hablábamos de cuáles eran las necesidades vitales y cuáles eran las necesidades de calidad de vida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las necesidades vitales que tiene el hombre son alimentarse, la salud? ¿Recuerdan que hablamos de eso? Las otras eran las comodidades. Claro. Por ejemplo, las necesidades vitales o las primarias, que son las básicas, son aquellas que la población necesita sí o sí para vivir, ¿sí? Alimentarse, tener buena salud, demás. ¿Cuáles son las secundarias? Todas aquellas que me dan calidad de vida, todas aquellas, digamos, que tengo como para mejorar las necesidades primarias, ¿sí? Entonces, si yo les doy un ejemplo a ustedes y les digo que las tecnologías de la industria, no sé, cerealera, son tecnologías secundarias y ustedes me van a tener que relacionar, ¿no? Ustedes lo relacionarían con las necesidades primarias o básicas, vitales, o las de calidad de vida. Y yo la asocio con el vital. Todo lo que tenga que ver con la alimentación, todo lo que sea un alimento va a tener esa relación, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero, y que por ahí no les esté tomando una definición concreta, sino que necesito que ustedes me demuestren con las respuestas que tengan que saben de qué estamos hablando, ¿sí? Después habíamos hablado en esa misma clase que todas las tecnologías que se creaban eran todas tecnologías que resolvían necesidades, ¿sí? Siempre. Hablamos de la materia prima, de qué era una materia prima. Después hablamos de lo que eran los métodos físicos o elementos físicos y no físicos. ¿Se acuerdan aquellos que podíamos tocar y los que no podíamos tocar, los que eran tangibles y no? Y los físicos cuando hablamos de aquellos que eran los materiales o las herramientas que se utilizaban y que tenían que ver con la tarea o con la técnica propiamente dicha, porque los recursos materiales o elementos físicos son aquellos con los cuales se compone una tecnología, y las herramientas son aquellos elementos que me sirven mediante la técnica para poder desarrollar esa tecnología. Entonces, eso lo que hace es facilitarme la tarea, ¿sí? La tarea de desarrollarla. Por lo tanto, es lo que consideramos tangible, lo que consideramos que podemos tocar. Ahora, si yo estoy hablando de los conocimientos de un proceso tecnológico, de generar una tecnología, aquellos conocimientos científicos o conocimientos técnicos, o el método que uso para confeccionar una tecnología, o la creatividad que le pongo, o sea, qué se me ocurre para poder desarrollarla, estoy hablando de todos los elementos no físicos o aquello que no puedo tocar, lo que es no tangible, ¿sí? Así que yo en este caso, por ejemplo, podría darles a ustedes un ejercicio que tenga que ver con, no sé, se realizó el proceso tecnológico de una computadora, ¿sí? Y donde yo les digo a ustedes, estamos en el punto del ensamblaje de las partes de la computadora. Y ustedes, si yo les pido que ustedes lo relacionen, ¿con qué lo relacionarían? ¿Con los elementos físicos o con los no físicos?
Con ambos, yo lo relaciono con ambos, porque necesitas los materiales, que son lo físico, lo tangible, y necesitas los conocimientos para armarlo. Bueno, tal cual. A eso voy, a que yo les puedo dar un ejemplo que tenga que ver con una sola cosa o con las dos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el ejemplo que les doy es una técnica quirúrgica de una cirugía, ¿sí? ¿Ustedes qué la técnica quirúrgica de la cirugía son los pasos en cómo se va a desarrollar una cirugía? ¿Ustedes con qué parte lo relacionarían? ¿Con elementos físicos o no físicos? Es lo mismo, con ambos. No. No físicos. Son no físicos, porque No yo ahí físicos. estoy hablando solo del conocimiento y de la técnica que uso, ¿sí? O sea, si yo estaría hablando o involucrando los físicos, estaría diciendo, sobre un paciente realizo la técnica quirúrgica, ¿sí? Ustedes tienen que leer bien los enunciados para poder desarrollarlos y para poder pensarlos y relacionar, ¿sí? Pero usted no va a hacer esta trampa, ¿no? Tienen que pensar. Para gente que no piense, ya estoy yo, ¿sí? O sea, yo necesito que ustedes sean mejor, entonces necesito que piensen en esa parte. Bueno, después... Usted no piense solamente en cómo complicárnosla a nosotros. Si usted no quiere pensar tampoco, no piense en esas cosas. Yo no pienso en perjudicar al alumno. Yo lo que pienso es qué perfil quiero de mis alumnos, ¿sí? Nunca pienso en perjudicar, nunca pienso en hacer un examen o en tomar un examen para jorobarle la vida a nadie. El profesor que nos quisiera joder no nos pasaría a todos los resúmenes como nos pasó usted, eso es obvio. No, pero yo les cuento mi propia experiencia. Yo he tenido de las dos partes de profesores, ¿sí? He estudiado en esta misma escuela, pero he estudiado otras carreras también. Y ya les digo, he tenido de las dos partes. He tenido profesor que le decía, tengo que trabajar porque me pago la carrera con lo que trabajo, y me ponía un horario, una clase en el medio de mi horario de trabajo, y me preguntaban los horarios de trabajo. He tenido profesores que me han preguntado en un examen de anatomía y fisiología, ¿qué hizo Perón en 1975? ¿Sí? O sea, imagínense. Entonces yo, cuando decidí dedicarme a la docencia, además de la instrumentación, también decidí darle un perfil a la docencia que no sea tomando lo bueno de lo que yo percibí, ¿sí? No la parte mala, que por ahí no era una parte mala, era la forma de generar y transmitir los conocimientos de ese momento. Pero la verdad es que si me querías desaprobar, si no me querías aprobar, si querías que yo me ponga a pensar, o lo que fuera, no era necesario relacionar un tema de historia, de política, con una anatomía, porque uno lo desequilibra y ya lo pone mal como alumno, si uno viene concentrado en el estudio y demás. Entonces, por eso les digo, yo trato de hacer las clases lo más relacionadas con la vida diaria posible, porque es lo que quiero que ustedes hagan. A mí no me sirve que ustedes, en el momento de entrar a un quirófano, en vez de saber, entramos y yo les había hablado en la clase de un electrobisturí, y cuando lo ven, ustedes me digan, ¿qué es esto? Y se apabullen a que me digan, eso es lo que habíamos hablado de tal o tal cosa, ¿sí? Prefiero que me digan eso y que después bajemos, porque ya saben, ya tienen un pantallazo de algo y lo pudieron relacionar, y después veamos cómo se usa en vivo y en directo. A que ya entren con miedo porque no lo saben hacer. Entonces, a eso es a lo que apunto. Por eso es que no les pido cosas muy puntuales ni que sean definiciones concretas, porque la verdad que no les sirven a ustedes y a mí tener una definición de algo. Estudiar conceptos de memoria no sirve. Lo único que sirve estudiar de memoria es anatomía topográfica, porque cuando ustedes sepan dónde está cada órgano, dónde está cada vaso, dónde está cada nervio, es lo que les va a ayudar a ustedes a después relacionar con técnicas quirúrgicas, relacionar con qué instrumental vamos a usar, relacionar con todo, ¿sí? Relacionar con patologías y demás. Es lo único que sirve estudiar de memoria. El resto, lamentablemente, tienen que poner el cerebro en ejercicio, no queda otra opción, ¿sí? Bueno, Lara me preguntaba, dice, ¿sería que serían no físicos porque dependen de la lógica y no experiencias sensoriales? Sí, podría llamarse que ver con los conocimientos, con los métodos que se usaban, con todas las relaciones que tenían y con la creatividad que uno le ponía a esa tecnología.
Eso es puntualmente lo que tiene que ver con los métodos no físicos, ¿sí? Después habíamos hablado, si no me equivoco, esperen que sigo buscando acá. Habíamos hablado en las siguientes clases de lo que era innovación, ¿sí? Innovación y lo que era invención. ¿Recuerdan esa clase? A ver si estoy bien. Que tenían un video de qué es la innovación y en esa misma clase creo que les había subido lo que era tecnologías biomédicas. Que hablamos de la mesa y la Sí. mesa con cajón y el color de la mesa y demás. Tal cual, esa clase. Bueno, eso tenía que ver con la de innovación y con la de invención. Acá sí van a tener por ahí ejercicios que tengan que ver con la relación entre una y otra palabra, entre una y otra forma de relacionar a las tecnologías. Por ejemplo, yo les puedo decir, la invención genera valor a las cosas y es creativa. ¿Ustedes están de acuerdo? Como dijo, profe, repita, por Yo les favor. dije, por ejemplo, una oración, ¿no? La invención le genera valor a las cosas, o se le da valor a las cosas, y es creativa. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que está bien lo que digo? Esa no es la innovación, profe. La innovación. La invención no es una idea que genera valor por sí sola, tengo anotado yo acá. Claro, solamente es creativa, digamos. Exactamente. Por eso, cuando yo les dé oraciones así, que ustedes van a No tener le da valor. que definir qué es lo que opinan o justificar lo que respondan, van a tener que, por ejemplo, poner. Recuerden que cuando vimos innovación, dijimos que la innovación generaba un valor agregado a las cosas, a las tecnologías ya creadas, que no era creativa porque siempre se creaba a necesidad de algo, o sea, no se pensaba directamente en hacer algo mejor por algo, que era un proceso, que eran ideas que generaban ya valores, ¿sí? Por eso se las consideraba como que podía dar un rédito económico mayor a la tecnología que ya teníamos. Y cuando hablábamos de invención, hablábamos que sí era creativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una invención es un invento que se hace por ahí de la nada y para generar, o sea, para favorecer a la población en algo, que partían siempre de ideas, pero que no generaban un valor, porque eran ideas planas que se generaban según las necesidades que se tenían. Eso tenía un valor, o sea, solamente tendría un valor si yo empiezo a comercializar esas ideas, esas invenciones que uno tenía. ¿Sí? Por lo tanto, si yo a ustedes les dije que la invención era algo que era creativo y que generaba valor, es incorrecto, porque sí es creativo, pero no genera valor innato, va a generar valor solamente si yo lo comercializo. ¿Sí? Esa sería la justificación o la forma de responder que ustedes tendrían que adoptar. ¿Sí? Después habíamos hablado en cuanto a la innovación sobre lo que eran 3 palabras. ¿Recuerdan? Deseabilidad, viabilidad y factibilidad. ¿Pueden decirme ustedes qué era la deseabilidad? El factor humano. El factor humano, ¿sí? O sea, la población concretamente, o sea, ¿qué generaba, qué expectativa generaba en la población? Así que si yo estaba creando una estufa ahora porque tengo frío y la estufa era pequeña y no me cubría todo digamos, el espacio que quiero calefaccionar y quiero hacer una estufa más grande con más posibilidades, estoy haciendo una innovación, ¿sí? Le estoy generando un valor porque está desde la deseabilidad, o sea, estoy sintiéndome mejor si la estufa es más grande de lo que ya tenía, ¿sí? Eso es lo que espera el humano, lo que espera la población, mejorar su función, o sea, no tener frío, concretamente. Y sobre la estufa específicamente, o sea, que le den otra característica o amplíe alguna de las partes que tiene como para poder beneficiarnos, perdón, como población. Cuando hablábamos de viabilidad, ¿qué les parece que tiene que ver esto? Factor de negocios. Por ejemplo, cuando esta tecnología se convertía en negociable, cuando podía ser
no sé si vendida o comprada, pero sí podía ser adquirida o llegar a determinados lugares, ¿sí? Y cuando era factible o cuando se hablaba de la factibilidad de la innovación, ¿de qué hablábamos? El factor tecnológico. Bien. ¿Y recuerdan ustedes cuáles eran las diferentes formas que tiene la innovación? ¿Dónde encontramos innovación? ¿Cómo lo pueden ver? ¿Se acuerdan que había 5 formas que habíamos hablado? Por ejemplo, la de servicios, la de procesos, la de comunicación, la organizacional, la de modelos que tienen que ver con los negociados o con el negocio. De esto sí les voy a pedir características y sí les voy a pedir, por ejemplo, que den ejemplos. Entonces yo, por ejemplo, les digo a ustedes, es un ejemplo de innovación en forma organizacional. Y ustedes me van a tener que explicar un ejemplo de una innovación que se haya hecho a nivel organizacional, que podría ser, por ejemplo, modificaciones laborales. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que ahora en pandemia se habían generado el trabajo en burbujas o la distribución en las escuelas y demás? Eso es una innovación a nivel organizacional. Y así con los modelos de negocios, con los procesos, con los servicios y con la comunicación concretamente. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, o profe. no? Bien. Después habíamos visto... ¿Le puedo pedir que a mí me falta ejemplos en modelos de negocio y en procesos? Porque en comunicación tengo mensajería instantánea y en servicio a domicilio. Bien. En la de procesos habíamos hablado sobre los diferentes desarrollos y procesos que se generaban, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy generando... ¿Se acuerdan cuando vimos el ciclo de Deming? ¿Se acuerdan cuando vimos el ciclo de Deming? Que era planificar, hacer, verificar y actuar cuando hablamos de un proceso tecnológico que estaba desarrollando una tecnología. ¿Recuerdan esa parte? El que había que hacer también las memorias y demás, ese trabajo. Eso, Sí. es parte de eso, sí. Entonces bueno, cuando uno está haciendo un desarrollo tecnológico o un proceso tecnológico y modifica alguna parte de la construcción, del generar una tecnología, a eso estamos haciendo una innovación de un proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que era la innovación en servicios, por ejemplo, uno va a comprar a un restaurante comida y se la lleva, o bien va a cenar a un restaurante. Hoy, ¿podemos hacer eso? En algunos momentos sí, pero en otros momentos hubo que modificarlo. Modificar la calidad del servicio es innovarla. Entonces, para innovarla, por ejemplo, se generaron los deliveries, o, por ejemplo, también se generó el servicio de takeaway, que es, por ejemplo, ir a buscar, ¿sí?, lo que se pidió. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, escucho. ¿Quién me habló? No sé quién me habla. Bueno, después de eso, de esa parte, esperen que los voy a ir siguiendo, habíamos visto también lo que eran las tecnologías biomédicas y las tecnologías sanitarias. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que hemos visto eso? Sí, fue la última clase, ¿o no? Claro, y eso fue, cuando hablamos de eso también hablamos de qué era lo que requerían las tecnologías sanitarias, quiénes podían acceder, quiénes tenían el acceso posible a esas tecnologías. Cuando hablamos de las APS, que eran la asistencia primaria de salud, por ejemplo, que tenía que ser accesible para todos. Esperen que voy a permitirle a alguien que entre. Bueno, y después hablamos de lo que era la telemedicina y lo relacionamos con ahora con la pandemia, y yo les dije que hoy por hoy había mucha telemedicina, porque muchas de las, por ejemplo, o entrevistas o, no sé, o consultas médicas se realizaban a través de las telecomunicaciones. ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo acá? Y donde hablamos que tenía que ver con mejorar la calidad del servicio.
Por ejemplo, desde el momento en el que uno habla de las tecnologías sanitarias y habla de lo que se llama cibersalud o telemedicina, saquemos la pandemia de lado. Estaba hablando de, por ejemplo, yo voy a una consulta médica, hago la consulta y el médico me dice, mira, no vengas en la siguiente consulta. Mandame un WhatsApp y te contesto por ahí, mandame el resultado del estudio que te pedí y te contesto por ahí. Eso es utilizar un método de telemedicina, o sea, un método que puede ser de comunicación, como es el WhatsApp, para poder ver un estudio y para poder contestarle al paciente o darle una indicación, sin hacer que ese paciente tenga que movilizarse, tenga que, digamos, generar un movimiento, una asistencia o lo que fuera. ¿Se entiende? Nosotros todavía no lo vamos a ver, pero esto, la telemedicina, más allá de ser buena en este momento de pandemia para que la gente no se movilice tanto y demás, también a los profesionales de salud que trabajan con turneras, o sea, con turnos, les relaja esa turnera, porque tener pacientes sentados en una sala de espera y tener un paciente citado cada 10 minutos, cuando a cada paciente le destinan 20, 25 minutos, hace que a lo largo del día esa persona tenga unas 2 horas de demora, ¿se entiende? En cambio, al permitirle, por ejemplo, usar el servicio de telemedicina, lo puede usar a lo largo del día, en los tiempos libres poder contestar, o sea, amortizar mejor los tiempos. Entonces, por eso se considera que la telemedicina es beneficiosa en el caso, por ejemplo, de la atención que tiene que ver con la salud, ¿sí? Después creo que habíamos visto, en cuanto a lo que eran tecnologías sanitarias, que era a dónde apuntaban, qué era lo que buscaban, ¿sí? Y ahí también yo les voy a dar diferentes enunciados y ustedes van a tener que definir si son correctos o no, y sabiendo de qué habíamos hablado. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca la tecnología sanitaria? ¿Para qué se utiliza? Para mejorar la salud, reducción de mortalidad y morbilidad. Se puede elegir, porque tiene una elección tecnológica, o sea, yo puedo elegir un lugar de mayor o menor complejidad, por ejemplo, ¿sí? Después, ¿qué me da la tecnología sanitaria? ¿Qué me brinda? Si usamos tecnologías sanitarias, tenemos que saber que se hacen controles y vigilancias sobre el uso de las mismas. Entonces, eso hace que se evalúen en forma constante todos los efectos que puedan producir y todos los procesos que se realicen. Por lo tanto, se mejora ¿qué cosa? La atención sanitaria, y además se puede hacer auditorías, o sea, se puede visualizar constantemente de que estas tecnologías funcionen de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tecnologías sanitarias son creadas para mejorar la atención en la salud y puntualmente o constantemente se van evolucionando y se van creando modificaciones para lograr que esas tecnologías sean cada vez más específicas o que su desarrollo tecnológico sea siempre en pos de la mejora de la salud. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Después creo, si no sigo mal, lo que yo más o menos fui viendo, es que habíamos hablado de tecnologías biomédicas y lo que tenía que ver con la ingeniería biomédica y la física médica, ¿sí? La conjugación. Y ahí tenían un archivo en PDF que era rosa, ¿se acuerdan de fondos rosas? Y hablaba sobre la electrónica, la computación y las ciencias de los materiales. ¿Y qué genera esto? ¿Qué genera la electrónica y la computación y nuevos materiales a nivel salud o a nivel tecnológico? ¿Qué les parece que genera? Nada. Sí, hace los procesos más eficientes y también puede ahorrar tiempo, ¿o no? Mejorarlos. ¿Qué más? ¿Crean soluciones para la población? Sí. ¿Mejora la atención de salud, por ejemplo, en nuestro país si utilizamos tecnologías biomédicas? Sí, porque estaríamos dejando de usar
como es la transferencia de tecnología, de tecnología. lo harían las pymes y eso, todo eso es. Ujú. Sí. ¿Y a ustedes les parece que si nosotros producimos en nuestro país tecnologías biomédicas, aumentamos o bajamos los costos? O aumentamos o bajamos la importación, algo relacionado con lo que vos dijiste, Dulce. Bajan los costos. Bajamos los costos y eliminamos la posibilidad de tener que comprar a otros países, ¿sí? A veces depende igual de, o sea, hay veces que por ahí es más conveniente comprarlo afuera porque acá sale muy caro producirlo, pero en general es para bajar el costo Y o sí, bajar la importación, eso es seguro. esa es la idea. Bueno, y después hablamos, ¿se acuerdan cuando como definimos lo que eran las tecnologías biomédicas, que las más usadas eran, como les dije, la ingeniería biomédica y la física médica? Hablamos de terapias que se estaban utilizando como innovaciones o como mejoras en cuanto a estas tecnologías biomédicas y que hablamos de la biofísica y de la radioterapia. ¿Se acuerdan eso cuando hablamos de los tratamientos del cáncer, de los reemplazos de los tratamientos quirúrgicos con tecnologías biomédicas? ¿Se acuerdan de eso? Que dimos varios ejemplos, y cuando les hablé, por ejemplo, de los anticonceptivos, que les dije cómo iban evolucionando, que uno podía elegir lo que quería utilizar, o cuando hablamos de los avances tecnológicos en cuanto a lo que eran las ecografías como estudio, ¿sí? Con lo que se hacían en diferentes dimensiones, en 2D, en 3D, en 4D, en 5D. Bueno, a eso me refiero con la biofísica y la radioterapia, a eso se refiere, a que la ingeniería biomédica y la física médica son las que más evolucionan en cuanto a lo que es una tecnología biomédica. ¿Sí? Y a partir de ahí habíamos hablado de lo que eran las tecnologías I+D. ¿Qué eran las tecnologías I+D? ¿Recuerdan ustedes? Investigación y desarrollo. Sí. ¿Y qué más? Unos ejemplos de estas tecnologías. Habíamos visto 3 mínimo, vimos. Lo de los ecógrafos, lo del chip de los anticonceptivos. Esos eran tecnologías biomédicas. Ahora, las tecnologías I+D. ¿Se acuerdan que vimos que en algunas especialidades puntuales evolucionaban mucho más que en otras? Cardiología, implantes y no me acuerdo qué otro dijo. En neurocirugía también. Esas eran las opciones que habíamos hablado en clase y dimos ejemplos de cada una de ellas, por ejemplo, de los stent, y yo les conté los stent que liberaban Taxol, que era una droga que servía para determinadas cosas según las patologías que tenía el paciente. ¿Sí? Sí, ahí lo puedo completar. Bueno, puntualmente, de la primera y segunda clase, que lo resumimos en lo que tenían que estudiar en el trabajo que ustedes habían hecho sobre una tecnología y sus relaciones, el resto, que son creo que 4 o 5 clases más, tienen que leer todo y estudiar todo y sobre todo escuchar varias veces los videos, que les van a aclarar lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es puntualmente lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Por qué hago tanto hincapié en qué tienen que estudiar, en cómo les voy a tomar y demás? Porque este es el primer examen que ustedes van a dar conmigo, ¿sí? Una vez que hayamos dado el primer examen, los siguientes exámenes ya nos vamos a hacer una clase específica de repaso. Ustedes van a ir preguntando clase a clase cuáles son sus dudas y cuando llegue el momento del examen, tomamos el examen y punto, ¿sí? Pero en esta, como no nos conocemos, ustedes no me conocen a mí como yo tomo, ni yo tampoco conozco cuáles son sus inquietudes, porque algunas las hacen sobre algunas clases, pero no todas, ¿sí? No todos hablamos de lo mismo. Entonces, puntualmente para eso era beneficioso tener esta clase, ¿sí? Preguntas que quieran hacer. Hasta acá terminaríamos con los temas que nosotros habíamos visto, ¿sí? ¿Qué preguntas quieren hacer respecto al examen? Profe, lo último que mandó no lo va a tomar, ¿no? A ver, Pavone, ¿usted sabe leer? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué decía? Vamos a leer. ¿Qué decía en la clase del 1 y 8 de junio?
Y se acuerdan que también les había dado unos ejercicios y les puse. El presente texto adjunto corresponde a las clases del 1 y 8 de junio próximos. Como el 1 de junio realizaremos la clase de repaso y el 8 tendremos el examen parcial, les adelanto el texto para que puedan ir familiarizándose leyendo el mismo, ya que posee un vocabulario tal vez no de uso habitual al que debemos acostumbrarnos, ¿sí? Y les dejé adjunto un ejercicio para que ustedes realizaran. Por lo tanto, ese tema no se toma, ¿sí? Eran todos los temas hasta el 25 de mayo. Como el 25 de mayo fue feriado, todo lo que hemos visto hasta el 18 de mayo, que fue lo de tecnologías biomédicas, lo último, es todo lo que entra en el examen, ¿sí? Sí, profe, menos mal. Profe, una consulta. Porque ya murió Matías, lo leyó y murió, dijo, no entiendo un pomo esto. ¿No? Sí, totalmente. Sí. Literal. ¿Qué pasó, Lara? Contame. Yo con los temas de procesos, o sea, los tengo, pero un poco muy por arriba. Quizás esta semana, cuando termine de rendir biología, quizás me adentre más y quizás ahí sí me surjan las dudas. Yo le quería preguntar si le podía consultar por el grupo de WhatsApp. Sí, ustedes pueden preguntarme. Ahora yo leo entre líneas. En el Classroom. Sí, leo entre líneas tu pregunta y ahora les quiero dar un consejo, ¿sí? Todas las materias son exactamente importantes. Todas las materias tienen 15 llamados para que ustedes den los exámenes finales. Todas las materias merecen la misma atención, por más materia fácil o difícil que sea, ¿sí? Entonces, cuando yo desde el primer día de clase les fui diciendo a ustedes que fueran tomando los apuntes y clase a clase les fui diciendo que me preguntaran, y en todas las veces que les di las clases les pregunté muchas veces si entendían o no entendían, ¿verdad? Y en las clases siguientes les fui preguntando si tenían dudas de las clases anteriores. ¿No? ¿No fue así? Entonces, ¿por qué leo entre líneas? Porque esto pasa todos los años. Entonces, el alumno se preocupa porque no, tengo que rendir biología porque si no apruebo biología no puedo seguir con el resto. Bueno, yo quiero decirles que si no aprueban procesos tecnológicos, ustedes también van a tener la carrera trabada durante 2 años, ¿sí? Entonces, todas las materias, esto ya no es una escuela secundaria, tiene un formato parecido, pero la realidad es otra. La realidad es que ustedes, todas las materias que tienen, y encima son todas anuales, todas merecen la misma calidad de atención y el mismo esfuerzo para poder estudiar, ¿me entienden? No es un reto esto, Lara, para nada, sino es un consejo que les doy. Entiendo, profe, quizás me expresé mal, pero o sea, yo de la materia me siento bastante cómoda, quizás por eso es que esta semana quizás le tomé un repaso y decía como que quizás esta semana me surja alguna duda. A mí que me pregunten no me molesta. Saben que fuera del horario de clase les respondo en el momento que puedo, ¿sí? Pero siempre les he respondido. Pero en serio les digo como consejo, y miren que a mí biología me gusta mucho y es una materia que todos los días uno usa y biología, como yo digo, es correlativa de la vida porque la necesitamos toda la vida y más si vamos a estudiar esto o cualquier carrera que tenga que ver con salud. Pero sepan... Igual, profe, sí. Creo que nada más porque está antes, no porque sea más importante o menos importante. O sea, justo nos toca que rendimos hoy, pero, digamos, nadie considera que una materia, o bueno, o no en este tipo de materias, o sea, claro, creo que todos vamos a ir estudiando. No, profe, igual yo quería aclarar que lo mismo pasó con ciencias exactas. O sea, tuvimos ciencias exactas y después biología. Pregúntale a alguna si estudió biología antes del parcial de ciencias exactas. Bueno, es que a eso es a lo que me refería, ¿eh? Yo miren, yo no les estoy diciendo esto porque, me sentí mal porque mi materia no es importante. La realidad es que ustedes le van a dar valor a mi materia cuando estén en el 3er año, ¿sí? Siempre creí que esta materia estaba mal puesta. Esta materia es una materia que sería de mucha más utilidad en el 3er año de la carrera, porque ustedes ven otros componentes tecnológicos y yo no tendría que empezar desde cero a explicar lo que es la tecnología y demás, ¿sí? Ustedes ya estarían refamiliarizados. Pero es así y así lo tenemos que tomar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué me refiero con esto? Es que he visto muchos alumnos, llevo 26, casi 27 años de docente.
y les aseguro que he visto llorar muchos alumnos por estudiar la última semana de clase, o sea, la última semana a los parciales o la última semana a los finales, no, porque me estuve preparando para tal o cual materia. Y en realidad después, con la mejor suerte, aprobaron esa materia para la que se estuvieron preparando. Pero después la otra materia, la que por ahí no le dieron tanta bola, es la materia que los terminó perjudicando, porque es la materia que no les permitió avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y con lo que les dije, encima tienen todas materias anuales, ¿sí? Al tener materias anuales, por un lado, hace que uno tenga la cursada más relajada, porque tienen más tiempo para que el docente de clase, por ejemplo, yo, todo lo que ustedes vieron hasta ahora, yo antes lo tenía que dar en 2 semanas de clase, ¿me entienden? Al tener la semana, era una materia cuatrimestral. Entonces, al tener la materia anual, a mí me permite que en vez de 2 semanas, yo esté 2 meses dando la clase, ¿sí? Entonces, puede ir más despacio, con más ejemplos, con más cosas. Antes era mucho texto y lo más y poner, por ahí bajarle la cantidad de los textos, porque los textos son muy difíciles para primer año. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo veo que no solo ustedes, veo muchos alumnos de otros años también. No, porque me estuve preparando para tal materia y resulta que ahora esta materia la desaprobé y no sé, y me lleva el doble de esfuerzo. Y claro, te va a llevar el doble de esfuerzo porque no le diste bola, como quien dice, en toda la cursada. Cuando le querés dar bola la última semana no entendés un pomo, hablando mal y pronto, porque las dudas que tengo no van a ser las de la clase anterior, van a ser las del primer día de clase. ¿Se entiende? Entonces, a eso me refiero. Si ustedes sistemáticamente van leyendo clase a clase, la mejor forma para estudiar una carrera, y una carrera que tiene que ver con salud, es el estudiar clase a clase. Porque ustedes empezaron en marzo a estudiar, pero no se reciben y no van a terminar nunca más de estudiar, porque después van a querer hacer la licenciatura, estudiar otra carrera o lo que fuera, ¿sí? Yo particularmente estudié instrumentación. Llegué hasta 4º año de medicina. Dejé porque la verdad es que me di cuenta que no me interesaba. Después estudié docente universitario, que eran otros 4 años más. Después estudié organización y administración de equipos quirúrgicos. Después estudié organización y administración de servicios de salud, ¿sí? Y después de todo eso empecé a hacer una carrera que tiene que ver con las tecnologías hospitalarias, que terminé hace 2 años. Y dije, bueno, listo, no estudio más. Y el no estudio más, hoy me tiene estudiando otra carrera. Entonces, esto que les estoy diciendo es que es así. Todo el personal de salud constantemente necesita estar como a tono con la evolución de las tecnologías más que nada. Entonces, si ustedes no estudian periódicamente, que no digo sentarse a estudiar horas y horas. ¿Se acuerdan el cuestionario que yo les hice el primer día de clase que les di, que era un Google Form y ustedes me tenían que devolver? Que decía, ¿cuántas horas pretendo destinarle a esta materia? ¿Cuántas horas creo que voy a poder hacer? Bueno, a eso se refiere. A ver, tenemos una clase. Ustedes fíjense que las clases nuestras no duran más de 1 hora, chicos, ¿o no? En 1 hora logramos ver el contenido que ustedes necesitan. Si a esa hora ustedes se sientan después, en la semana, ni siquiera digo el mismo día, se sientan y ese apunte todo rápido que tomaron, lo pasan en limpio y demás, ya lo repasaron una vez. Y si después lo leen para ver cómo les quedó, ya lo repasaron 2 veces. Por lo tanto, ya tuvieron 2 oportunidades más de tener dudas, ¿sí? Y así con eso solo ya pueden ir llegando. Después es tener la memoria de decir qué vi en cada clase, más o menos. Esto es lo que vi de tal cosa, esto es lo que vi de tal otra. Y cuando tengo que llegar al examen, no llego con la soga al cuello, ¿sí? Ni tener que estar todos juntos los últimos 2 días. Llego más o menos habiendo leído, habiendo resumido, habiendo sabido de qué traté, relacionando qué traté en cada clase. A eso es a lo que me refería, no porque le den más bola a una materia que otra, sino porque puntualmente me parece que tienen que tomar todas las materias por igual en cuanto a la seriedad del estudio. ¿Se acuerdan las clases que tuvimos a principio de año cuando hablamos sobre cómo estudiar, métodos de estudio y todo eso? Bueno, esas clases estaban destinadas a ustedes justamente para ayudarlos a concientizarse de qué manera estudiar. Esto parece un sermón, no es un sermón, es solamente el hablarles desde alumnos, ni siquiera desde docentes, como para que
ustedes más o menos conozcan esta parte. Por eso también yo les pregunté en una de esas preguntas del cuestionario si alguno de ustedes estudiaba otra carrera u otra carrera de salud, ¿sí? A veces no es lo mismo estudiar otra carrera que estudiar otra carrera de salud. ¿Por qué? Porque la visión que uno tiene estudiando algo en salud es diferente a la de tener una carrera paralela que, qué sé yo, sea, no sé, profesorado de matemáticas. Nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros, excepto para ciencias exactas, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Créanme que si ustedes leen todos los apuntes que tienen y tratan de relacionarlos, es imposible que en este examen les vaya mal. Porque la idea no es apuntar a que les vaya mal. La idea es apuntar a que ustedes puedan relacionar los contenidos que vimos. Que si nos ponemos a pensar, siempre vamos a girar en la materia sobre lo mismo, porque las tecnologías no es que estén todas inventadas, pero ya casi, ¿sí? El resto de lo que tenemos en salud no es una persona pseudo-humana que viene y nos hace todo. No, ni siquiera el Da Vinci, que es un robot para poder operar, ¿sí? Ni siquiera opera solo, lo tenemos que programar y tenemos que ayudar y demás. Entonces es ver dirigir nuestro pensamiento hacia las necesidades, ver cuáles son las necesidades que tiene nuestro paciente, en este caso, pero también es ver las necesidades que tenemos como población, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, ¿qué le pasó a Dulce? El lunes tenemos el parcial de salud pública. Piel de gallina, ¿no? Ahí sí que están jodidos. ¿O no? Profe, yo te quería consultar de si existe la posibilidad de que tu parcial sea con múltiple choice mejor, porque yo tengo miedo de ponerte en una consigna algo de salud, algo de biología que me vaya quedando por ahí dado vuelta y se me combinen las informaciones, ¿entendés? Así que sería más cómodo, la verdad. Entiendo, pero bueno. No siempre puede ser así. Claro, sí, obvio. Sí. Estamos temblando ya, profe. Miren, yo creo que yo soy lazi con bozal y atado al respecto de otras materias. No como docente, sino con lo que tienen que estudiar. No me van a decir que estudiar, no sé, ¿qué vieron en biología? Sistema óseo artromuscular. Ya con ese sistema solo tienen 10 veces más para estudiar que lo que tienen de proceso. Todavía no llegamos a eso. Bueno, en breve. Vamos más simple, ya todavía no. Bueno. Pero quédense tranquilos. No tranquilos y relajados. Yo digo, tranquilos en el tema de que estudien. Ya este repaso de lo que les dije que les iba a tomar y cómo les voy a tomar, ya tienen el 50% del examen. El resto es leer. Sí, bueno, obvio, nos guía. A mí, yo leí para todas las clases y todo, pero como que se te hace un lío de conceptos, quizás de esta forma uno los organiza más y va bien a lo importante. Bueno, esa es la idea. Profe, ¿cómo dijo que iba a tomar? Porque no sé si vio el chat, yo mandé, se me cortó la luz y recién vino y media. Ah, y lo vi cuando recién. vino, parece que se cagó el internet, así que estoy con los datos, por eso no prendo la cámara y mandé mensaje, intento no usar el micrófono ni nada, porque después me tengo que presentar al parcial. Yo les dije que a todos, menos a Agustina Ponce, les iba a tomar choice y a Agustina le iba a tomar oral y escrito. Nada, mentira. Con el oral me llevo bárbaro, profe. Ahora me tenemos metiste la el clase grabada, después te la pasamos así, no tiene que volver a decir la profe todo de vuelta. Dale, gracias. El profe dijo que a Joana Pizagalli no le iba a tomar porque ya aprobó, me parece. No. Escuchen. Dije, lo repito, no hay problema. Yo lo que dije es que podía tomar de diferentes formas y en cada cosa que fuimos hablando, en cada punto que fuimos hablando, les dije más o menos cómo podían hacer los ejercicios o qué podía hacer, ¿sí? La generalidad de los exámenes que tomo siempre son integradores. Por ejemplo, tienen 1 o 2 preguntas para desarrollar, pero que no tienen que desarrollar 3 textos, tienen que, no sé, escribir 1 o 2 renglones de oraciones, nada más, para contestar. Y después tienen ítems donde tienen que contestar verdadero o falso, y las que son falsos las tienen que justificar, o sea, por qué consideran que algo es falso. Y después tienen algunas de selección múltiple como para decir cuál es la opción correcta. Eso es lo que habitualmente tomo.
Una Sí, ensalada mixta sería, ¿no? Un poquito de todo. más o menos. Tomate, lechuga y cebolla. Ahí digo. Sí, así. Profe, una preguntita. ¿Vamos a tener que estar conectados mientras hacemos el parcial o nos desconectamos, lo hacemos y después le mandamos? No, no. Por eso les digo que el examen es fácil, chicos. Porque si ustedes ya tienen todos sus apuntes organizaditos, yo les subo el examen a las 2, 3 de la tarde. Eso me tienen que decir ahora. ¿En qué horario quieren que lo coordinemos? Les subo el examen 2 de la tarde y les digo, bueno, 14:40 tienen que entregarlo. Yo les subo un archivo Word, ustedes lo abren desde tarea en clase y van a tener un tiempo. Esos 40 minutos es el tiempo que está estipulado en el examen, en el trabajo. Entonces ustedes dentro de esos 40 minutos lo tienen que entregar hecho, ¿sí? Cuando ustedes lo entregan hecho, a mí me empiezan a caer como que ustedes van entregando los exámenes. Yo los voy corrigiendo. Si puedo, los corrijo el mismo día, porque no me gusta corregir a mucho tiempo. Me gusta corregir rápido para que ustedes sepan rápido la nota. Y además porque así me organizo mejor yo. Y después, por otro lado, les conté que si ustedes subían tarde, que tengan en cuenta cuánto tiempo les va a tardar para subir el examen, porque si ustedes lo suben fuera de término es un examen desaprobado, ¿sí? Entonces, eso es lo puntualmente que tienen que tener. Igual en la leyenda del examen, es todo esto que yo les estoy diciendo lo dejo escrito. O sea, ese día no nos tenemos que conectar al Meet. ¿Y acaso usted está fomentando que podemos darle una leidita a las hojas? Yo no dije eso. Yo lo que dije es que ustedes deberían tener organizados los apuntes, leídos los apuntes y marcado ejemplos de cada apunte. Perfecto, profe, no aclaro. Lo dije desde el día 1 y desde el día 1 le dije, esto es pregunta de examen, ¿o no? Encima apunte Es verdad. te resumió, déjense de joder. No sé, me falta hacer el examen por ustedes. Después ya está, ¿eh? Súbalo al grupo. Bueno, no nos molesta igual, ¿eh? Así está bárbaro, profe, perfecto. Bueno. No, yo lo que le quería preguntar era, va a subir un archivo que se puede editar fácil, tranquilo, porque con Exactas tuvimos un montón de problemas para, si es escrito, para sacar la foto, hacerlo PDF y volverlo a cargar. Miren, ¿vieron cómo les subí el trabajo en clase que tenían en la clase de, ya ni me acuerdo de qué era, creo que era lo del texto de Masáfero, ¿se acuerdan? El de las 10 ideas principales, el que había que buscar una relación, no, ese no era, perdón, era el del termómetro, ¿se acuerdan? Que les dije que lo tenían que relacionar y entregar. Que se podía editar el mismo archivo ahí. Sí, el del 30 de marzo, ese es, el del 30 de marzo. Ese que les subí, así se los voy a subir. Es un archivo Word que se los voy a subir. No va a ser ni un Drive, es un archivo Word. Ustedes lo van a abrir como pueden. Si ven, no desesperen. Si ven que no lo pueden hacer, no empiecen a mandarme mensajes y todo, porque pierden tiempo. Le sacan una foto, bajan el archivo, lo ponen, lo convierten en archivo de documento Google, como se les ocurra, lo completan como pueden y me lo mandan. Sí o sí tienen que estar las preguntas y las respuestas, porque si no el examen no es válido, ¿sí? Eso lo dejamos en claro. O sea, si no lo puedo editar, copio las preguntas en una hoja de Word de mi compu, contesto y ese archivo de Word te lo subo a la tarea, sería. Exactamente. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Sí, pero porque hay compañeros que capaz no tienen computadora, no tienen Word, no sé cómo, por eso le pregunto también. Bueno, pero lo pueden copiar en una hoja, le sacan una foto y lo suben. Buenísimo. Para mí es lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Y no me respondió lo del Meet. O sea, ¿ese día nos conectamos o no nos conectamos? O lo respondió y no sé, me quedé en que no podíamos. No, pensé que lo habían entendido porque yo les dije que les iba a publicar como tarea en clase a través del Classroom, coordinábamos un horario, les di las dos opciones, me tienen que decir ustedes, las 14 o las 15 horas, les dije que si el examen era todo choice, eran 40 minutos, y si el examen tenía puntos a desarrollar, era 1 hora de tiempo, y ustedes subían el examen. Conectarnos por Meet, no nos vamos a conectar ese día, porque todo el examen se hace por Classroom. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Ustedes lo miran, lo suben y listo. Lo que sí quiero que quede claro es que quien
así sean un segundo posterior al tiempo, no soy yo quien les cancela el examen, ¿eh? Es Classroom el que no puedo modificarlo, ¿sí? Así que quien suba el examen fuera de término, lamentablemente estará desaprobado, ¿sí? A mí el horario me da lo mismo. Si hay alguien que llega sobre la hora del trabajo o está jugado con el horario por algo y quiere elegir el horario a él, yo no tengo problema. Me da igual. Profe, si no lo hablamos por nuestro grupo de WhatsApp y se lo ponemos a usted en el horario que elijamos, para no dar vueltas a no marearla. Por mí, no tengo ningún problema. Mientras ustedes me lo digan el día anterior, yo Sí, no tengo problema. nosotros después lo hablamos en nuestro chat y se lo aclaramos a usted en base a lo que cada uno pueda. A mí me da lo mismo, pero... Bueno. Si alguien no... ¿Preguntas sobre algo que les haya quedado? No. Para mí No. Bueno, yo les doy la última cosa. Así como yo les subo el archivo para el Classroom para que ustedes hagan el examen, cuando ya haya corregido todos y todos tengan la nota, les voy a publicar en el tablón el examen correcto, ¿sí? Para quienes tienen alguna duda de algo, ahí lo pueden cotejar y ver en qué se equivocaron y por qué. Porque si no, tengo que corregirles a cada uno y contestarles a cada uno, que no me molesta, pero capaz que la pregunta de uno es la del otro, ¿sí? Entonces ahí ya lo ven y tienen todos los ejemplos y todas las cosas relacionadas y corregidas. ¿Estamos de acuerdo? sí, no va a ser una contestación uno por uno, pero sí a cada uno su nota. No te escuché nada, Dulce, perdona. ¿Cómo? Que no va a ser una aclaración uno por uno, sino general, cada uno se fija y lo único que va a dar personal es la nota. Lo personal es la nota de cada uno. Y en ese archivo que les subo al tablón de novedades, les voy a subir cómo deberían haber respondido correctamente el examen. Entonces ustedes van a poder relacionar con el de cada uno y fijarse en qué se equivocaron. ¿Sí? Bueno, ¿hay más preguntas? No. Bueno, entonces quedamos así, que se ponen de acuerdo entre ustedes y me mandan, ¿les parece? Sí, profe. Lo que hacemos. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes a la hora que ustedes digan.